Estamos presentando El Periodismo que Cuenta con Iván Ramos. Iván Ramos. Juan Claudio Lechín con nosotros. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has estado haciendo estos días? A mí me gustaba verte tu computadora y el entrevistado así a distancia. Claro. ¿Ah? Claro. ¿Te recuerdas ese tiempo? ¿Eh? Sí, por supuesto. Se llamaba El Pie de la Letra. Ajá. Hicimos entrevista a 27 escritores de Iberoamérica. Ajá. Importantísimos escritores. Y en el inicio de esto de la tecnología, ¿no? Y en el inicio no de la estaba tecnología. tanto ahí. Claro, parecía que los entrevistábamos por la computadora, pero no era así. No era así. Era una falsa edición. Ajá. Mira, desde la huelga de los 2 tercios que comencé y que se volvió una huelga de 1.500 personas contra Morales, porque quería volver a infringir como después siempre infringió la Constitución. Después de la huelga que le hice a Morales, la verdad es que me hostigaron, me persiguieron, me acorralaron, iban a mi casa, me amenazaban. Yo denuncié que la FARC estaba aquí en Bolivia. ¿Hace cuánto? El 2007. Ya el 2007, para la Asamblea Constituyente. Sí, ya. Denuncié en varios programas de televisión, documentadamente, y no es que yo me había inventado o me había pasado la CIA, sino que yo revisaba los periódicos de la FARC en México, y ahí anunciaban que Calarcá, Marco Calarcá, estaba en el Chapare. O sea, eran ellos mismos los que eran mi fuente. Después denuncié que era un gobierno delincuencial, que habían 700 vuelos por año en pistas no primarias en Bolivia. Narcotráfico entero. Que se hacían con Venezuela en el año 2006. Denuncié que el 2006 Venezuela metió $7 millones en identificación boliviana para cambiar la estructura de la identificación y hacer el fraude electoral desde el 2006. En fin, había muchos, ya ni me acuerdo de tantas cosas. Y me gané el odio no solamente del gobierno, que es lo lógico, tú hablas mal de una dictadura, te tiene que odiar, pero me gané el odio de amigos y de correligionarios. Eso debe ser lo peor, ¿no? Lo peor, yo me sentí muy triste porque ellos apoyaban al hermano Evo Morales, lo cual está bien, cada uno apoya a quien le dé la gana. Lo que me entristecía, Iván, era que no me dieran un poco de... no respetaran que yo tenía una honestidad intelectual. No dijeran, a ver, Juan Claudio, sí, no nos gusta lo que dices, porque nosotros creemos en el hermano Evo y en el proceso de cambio, pero tú eres una persona honesta intelectualmente, ¿por qué dices lo que estás diciendo? ¿Por qué te has vuelto de derecha, como me decían en esa época? Como si los comunistas fueran de izquierda, cuando son destructores de todo lo que hay, de todo lo bueno, de la libertad, de la gente más pobre, matan gente, son un desastre. Pero no me dieron crédito a mi honestidad intelectual, me atacaron mis amigos y eso me llenó de mucha tristeza. Y me deprimió. Lo que hace el otro intelectual es también contrastar y decir, bueno, lo que dice Juan Claudio o Juan Pérez o quien sea, es intelectualmente contrastarte, ¿no? O sea, ponerte en mentira lo que yo puedo decir en verdad. Claro. No sucedía eso. Sucedía, pero la mayoría de las veces no querían escuchar. Pero ni siquiera eso, otra vez, son amigos que saben de mi honestidad intelectual, que nunca he estado al servicio de nadie, que nadie me ha pagado para que piense como pienso, de que no me he vendido, de que no tengo empleos que me paguen la palabra. ¿Y cuáles son los dolores más profundos que has recibido? O sea, hay un amigo por ahí, no sé, otros cuantos que te han dado la espalda frente a lo que tú decías. Por supuesto, me dieron la espalda, me dejaron de hablar, hablaron mal de mí, y eso desembocó en que aumentara la presión sobre mí y yo me fui del país en el año 2009. ¿Por voluntad propia? Porque quisiste... Por voluntad propia, una de cal y otra de arena, y porque era para mí insostenible en Bolivia. Ya no tenía trabajo, ya no había qué hacer, hostigaban mi casa, iban a visitar a los vecinos. O sea, la presión era fuerte. El socialismo del siglo XXI ya no es como las dictaduras de antaño, que te agarran porque eres de una ideología distinta. Tratan de envolverte en procesos judiciales, tratan de presionarte de manera lateral. Es más científica la represión. Como yo no había sido funcionario de gobierno, no tenían cómo encauzarme
¿no? Como Entiendo. a Goni, como a los Claro. demás, ¿no? Ministro, así un ministro. Buscarte las pulgas. Claro. ¿No? A mí no tenían cómo. Entonces, me fui de Bolivia y escribí sistemáticamente artículos en la prensa internacional, en foros, denunciando la dictadura de Morales, la de Chávez, Maduro y la de Castro. Entonces me volví como un personaje que... Para Ortega no te dio. Ortega, sí, la verdad que no lo conozco mucho. O sea, honestamente no he estudiado Nicaragua como para animarme a tener una opinión. Sé que es un tártaro. De Ortega lo conocíamos. Lo conocíamos. ¿No? Claro. Sé que es un tártaro, sé que es un tipo infame, pero no tengo como elementos de decirte... No te queda como el luchador, No. el luchador contra las dictaduras, digamos así, Ortega. No. Porque ya sé, por ejemplo, que en Nicaragua apenas suben al gobierno, meten 1.500 cubanos a inteligencia nicaragüense, meten 2.000 cubanos al ejército nicaragüense. También sé que a nuestro compatriota Fernando Prado, para ponerle una bomba a Edén Pastora, casi lo matan a nuestro compatriota Fernando Prado, que está en Santa Cruz y que es un gran hombre, y además era de izquierda en esa época, hijastro de Antonio Peredo. No, son unos desalmados, hermano. Yo no tengo ninguna memoria pero no sé el detalle de Nicaragua como para decirte el 2014 pasó, ¿me entiendes? En cambio sí de Venezuela y sí de Cuba, y por supuesto de Bolivia. Entonces, yo estuve fustigando internacionalmente en programas de Miami, en programas de México, escribí en el Perú, escribí en Chile, en casi toda América Latina tengo 700. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te queda de Cuba, que fue el emblema, el Che, Fidel, la lucha en contra de Estados Unidos? ¿Qué es lo que no te gusta de Cuba? No es lo que a mí no me gusta, es el daño que ha causado. Desde 1959 es una transnacional político-militar, sobre todo militar. O sea, no te gusta nada. Que ha creado sistemáticamente la guerra en América Latina. Y nos ha producido dos hechos mayores a los latinoamericanos. Ha metido la Primera Guerra Fría a la Unión Soviética y ha metido la Segunda Guerra Fría, que es esta, con el socialismo del siglo XXI y China y Rusia. Y son dos agresiones mayores a todos nosotros, que no hemos hecho nada, sino recibirlo, aplaudirlo, quererlo, ¿no? Pero sistemáticamente nos ha hostigado, matado, hurgado los sistemas políticos, volteado, etcétera, ¿no? Pero volviendo a esto que me pasó el año 2015, yo estaba en una conferencia con Vargas Llosa, precisamente hablando de la transnacional que es Cuba, en una conferencia grande en el Perú. Vuelvo a Bolivia y siempre me sentía el hostigamiento. Pero ahí mi hijo tuvo un pequeño percance en un bar. Un chico le metió un cabezazo y él le devolvió un puñete. Al día siguiente fui a hablar con los padres. A los 2 días mi hijo tenía orden de apremio, prohibición de salida, me lo saqué como clandestino, y de pronto a los 10 días... En Bolivia. En Bolivia. Era una cosa así y me metieron en un laberinto judicial del que no pude salir en los últimos 5 años. Dejé de hablar de Evo Morales. Me había metido a mi hijo lo saqué, estaba en el exilio, y ahí me empezaron a manipular. Yo gané la fiscalía de materia, mágicamente se revirtió. Gané la fiscalía distrital, mágicamente. O sea, cada vez que yo trabajaba, meses, me venía aquí a parar como ujier sacando fotocopias, me estaban chupando la vida, oye. Supe a través de amigos, viejos amigos que trabajaban en el Ministerio del Interior, que había una oficina en la época de Morales y de Romero, que había una oficina que recibía todas las denuncias en Bolivia, judiciales, y las cotejaba con los opositores, y ahí te envolvían en un circuito judicial que no era político, aparentemente, pero que desde las sombras, ¿no? Y hermano, una cosa tan baladí, se volvió 5 años de mi vida metido en los... Y yo tenía que viajar porque vivía en Estados Unidos. Por un puñete y un cabezazo. Un cabezazo. O sea, nada más. Nada más. O sea, no le provocó una herida, Nada, unos 25 días de...
no sé, de algo, ¿no? Sí, el chico salió y después se peleó con unos taxistas, pero la forense también estaba comprada y le dio 50 días de impedimento. Pero todos los testigos dicen, Lechín le dio un puñete, el otro le dio un cabezazo. Listo. A que la forense le puede dar 500 días también, sabemos cómo funciona. ¿Dónde se fue tu hijo? Primero al Perú y después a Colombia a trabajar. Y trabajó 4 años, ganó una beca el año pasado. Y ahora vive exilado, no puede volver a Bolivia. Y ahí queda el último tramo y está aquí en el Tribunal Constitucional, donde yo espero que hagan justicia. Yo nunca he pedido nada irregular. Por eso estás aquí ahora. Por eso estoy aquí. Pero no para ir a hablar con ellos, porque no se puede entrar al tribunal. Pero sí un poco para indagar, para preguntar, porque para mí, y le decía hoy a un amigo, y le decía a Kikín también ahorita, nunca he querido que me beneficien con nada injusto. Si mi hijo se portó de manera injusta, bueno, tendrán, si el proceso es injusto, está bien. ¿Cuánto tiempo ya va? 5 años. Hoy. 5 años, ¿eh? Sí. Claudio Lechín está con nosotros aquí en el Periodismo que Cuenta. Y dime, volviendo aquí a la actualidad, ¿cómo es este tema de Evo Morales saliendo del país? ¿Qué significa esto para vos, para el boliviano, para los intelectuales, para los bolivianos comunes y corrientes? Mira, yo veo que Evo Morales es el régimen que ha durado más en la historia de Bolivia. Al parecer no soportamos la prolongación de un sistema político horrísono. Lo sacamos. No importa si es de derecha, izquierda, si los que participan son chapacos, verdes, azules, collas, marcianos, no importa. Los bolivianos, el otro día vi una mexicana que decía, no sé qué cosa estaba hablando ella, porque en México, hablando de política, yo le digo, bueno, hijita, en México gobernó un solo partido 50 años. Eso en Bolivia no lo soporta la gente. No sé si es bueno o malo, Iván. Es un hecho. Al MNR que lo recibieron vivando y que hizo las grandes transformaciones ciudadanas del siglo XX, lo sacaron, hermano. Entonces, lo sacaron a Morales porque Morales se quería perdurar en el poder, porque hizo cosas que no tenía que hacer. Pero el hecho es que cometió demasiados crímenes. Para empezar, fraude electoral, no quiso irse con un referéndum, se quedó, insistió, y en la última elección hizo muchísimo fraude y la gente lo sacó. Mejores, peores, mineros, cívicos, no importa. ¿Qué dices de ese discurso? Si no es Evo, ¿quién? ¿No? Era el canto, ¿no es cierto? O sea, si no es Evo, ¿quién? Porque al final no era el problema, digamos, de democracia o de alternancia, sino el problema era Evo Morales podía seguir porque lo hizo bien, digamos, ¿no? ¿Qué te quedó eso? Otra vez, en Bolivia no soportamos gobiernos que se perduran en el poder de manera ilegal o caprichosa. Paz Estenssoro se religió por tercera vez, el pueblo lo sacó. Que vino Barrientos, bueno, qué pena, digamos, ¿no? Pero lo sacó el pueblo, porque estaba haciendo una candidatura ilegal. El doctor Paz, que es en otros aspectos el salvador de la Bolivia de la hiperinflación, para otros, no importa. No soporta el pueblo boliviano a alguien que ilegalmente se atornilla en el poder. Estamos conversando con Juan Claudio Lechín, haremos una muy breve pausa. Él es escritor, novela, cuento, ha escrito ensayo, teoría política también has escrito mucho. Visita la ciudad de Sucre en busca de justicia. Dime, Juan Claudio, ¿hay ética en la política? Porque uno puede grabarle, el otro ofrecerle y el otro pedirle 250,000, puede ser una pega, puede ser las aduanas. ¿Hay ética en la política o no? Debería haber ética siempre, ¿no? Lo que pasa es que la ética, como no se puede medir ni se puede regular, porque en realidad es un compromiso con uno mismo. O sea, si tú eres ético contigo, lo vas a hacer con el resto. Si tú no eres ético contigo, no lo vas a hacer con el resto. Entonces es un valor abstracto, casi intangible. Y por eso la modernidad sustituye la ética por la ley. Entonces dice, no podemos
juzgar la ética, no podemos castigarla, medirla, entonces vamos a usar la ley. Y por eso es tan importante el imperio de la ley, con todas sus limitaciones. Sabemos que no es la perfección total, ¿no? Pero la ley te permite tener un denominador común. Y por eso es tan importante que el sistema judicial sea relativamente probo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso la reelección de Evo Morales era tan ilegal y tan insultante al país, ¿no? Fuera de otras cantidades de cosas que hizo. Pero digamos, el romper la ley en estas épocas modernas no se disculpa refugiándose en la moral. Pero, ¿qué opinas de los cívicos en el poder, buscando el poder? Y el tema ético, lo que recientemente ha ocurrido, que el uno le pide y el otro le graba, le pide, no sé, le pide aduanas, le pide $250,000. ¿Qué opinas de este tema? No está bien, ¿no? Pero hay otro lado, y voy a tratar de ser como Diógenes, ¿no? Nadie puede ser como Diógenes, digamos, ¿no? Porque era muy inteligente. Pero ver las cosas con mucha claridad. La política es un territorio muy duro y muy feroz, ¿no? A mí me hubiera gustado que sea una dupla, era una buena dupla de gente que había venido de abajo con la ciudadanía, y creo que como todo ciudadano tenían el derecho pleno de ser candidatos. Y más cuando habían sido héroes o son héroes de una revolución democrática. Después el empañamiento de estas circunstancias, evidentemente a mí no me agrada, no es de mi agrado, pero entiendo los pliegues, ¿no? Yo creo que ese hecho no iguala todos los crímenes que ha hecho el MAS en 14 años con ese pequeño hecho episódico, ¿verdad? Yo sí creo que reconquistada la democracia, lo importante es la democracia, Iván, porque la democracia es un sistema que uno crece y avanza y pule y mejora. No nace limpia, o por lo menos no nace totalmente limpia. ¿Qué opinas de la Constitución? O sea, la Constitución es las reglas, es un pacto entre bolivianos en la sociedad. La Constitución política del Estado, ¿cuán importante es? Porque puede ser vulnerable, ¿no? Al final. No debería ser. Y por eso hay un tribunal constitucional que debe al final decidir los vacíos, las interpretaciones falaces o lo que fuera, para poder mantener el barco. Lo que pasa es que la democracia es un sistema bien difícil. Todo el mundo dice democracia, pero es un sistema de balances. Mientras las dictaduras es un tipo que dice vaya para allá, venga para acá, haga esto, suba acá. La democracia hay que estar en permanente balance, y también la democracia presenta muchos flancos para ser atacada. A las dictaduras, cuando las atacas, vienen y te hacen un juicio, te quieren meter preso a tu hijo, ¿no? O algo que te extorsiona el alma, o te matan, ¿no? Y el problema de la democracia es que puedes hablar mal del diputado, no puedes hablar mal del presidente. Es un sistema muy delicado, la democracia. Por eso es tan importante que la ley domine imperfectamente, no estoy diciendo que sea una cosa celestial, ¿no? Pero que la ley domine paulatinamente cada vez mejor, porque solamente en la democracia la gente sale de la pobreza. Volviendo al tema, ya para terminar, volviendo al tema Evo Morales, ¿no tienes temor, miedo, no sé, suspicacia o algo que te provoca algo? Que aparentemente estaba bien en México, estábamos leyendo sus twitters, digamos, ¿no? Después se va a La Habana y después se va a ir a Buenos Aires esperando el 10 de diciembre, mañana mismo. ¿Qué opinas? Yo creo que es un peligro. Morales y su partido son un peligro, otra vez, porque son carnívoros. Ellos, no importa en el momento en que se encuentren, van a morder a los demás para obtener el poder absoluto, porque es su lógica. Su única lógica no son los pobres, los indios, porque viene el tipnis y les hacen barbaridades, no, eso no les interesa. Es la fachada.
su naturaleza es una naturaleza belicosa, quieren el poder absoluto. Entonces, siempre es atemorizante que todavía haya gente formada por ellos y que tiene fe en ellos, cree en su discurso, no ve que atrás de ese discurso ya ha demostrado ser gente muy feroz para una sociedad que debe vivir en paz. Entonces se va a La Habana, recoge en La Habana las instrucciones de esa transnacional político-militar. El tutorial, digamos así, para hablar en tutorial, términos de jóvenes. y va a traer una guerra indigenal en la que va a estar envueltos los indígenas del Brasil, va a involucrar a los indígenas mexicanos, por eso ha ido a México. O sea, confirma la teoría de que la presión viene desde afuera para Bolivia, ¿sí? Sí. Es un modelo global, ¿no? Bolivia solita, hermanos, somos un país pequeñito, ¿no? De diciembre. Si es que la novela queda inconclusa y decides dedicarte a la política, ¿no? ¿O no? O sea, no como analista, no como teoría política, sino como así, candidato, no sé. Hombre de poder. Claro. Mira, si a mí me nombran rey, ¿Ya? ¿Aceptas? acepto. Rey. Pero Sí. absolutista, yo tengo que ser así con corte, todo así, ¿no? Con coronita, Corona, con capa, con claro. cetro, con todo. De otra manera, no creo. Pero ese tipo de tendencias está ya un poco pasando de moda. Pues, en Por Bolivia, eso, hermano. por eso. Vienes un poco tarde. Por eso no me van a nombrar, entonces voy a terminar la novela. Ah, ya, o sea, quieres poner algo muy grande para que te digan no, para que... No. Si no, no creo. Yo creo que he trabajado muchísimos años para el análisis político. Periodismo que cuenta.